de la bibliografía que existe respecto a vulcanología, este, la mayoría de autores han escrito, por supuesto, tomando como modelos a la vulcanología reciente, en este caso a la vulcanología reciente, tanto lábica como piroclástica, y la vulcanología lábica es muy extensa, tiene una bibliografía muy amplia, y hay libros que se han escrito, ¿no? Fingi, mucha gente, ¿no? Pero los más famosos, los artículos más famosos están de Andrews, de Rowland, que uno creo que trabaja en Inglaterra, el otro está en Hawái. Ellos han escrito bastante, ¿no? Uno de ellos ha sido mi profesor, pero hay mucha bibliografía escrita. Entonces, pero han tomado referencialmente para poder construir los libros, o fabricar o confeccionar los libros. Todos los autores no necesariamente son sus opiniones o sus trabajos de investigación para desarrollar un libro, ¿no? Cuando ustedes leen un libro de vulcanología, un curso de vulcanología elemental, ¿no? Así como el que yo hago, sencillo, los libros más famosos, por supuesto, son años de trabajos de investigación. Quienes participan mucho son los estudiantes, ¿no? Porque como salen al campo con los estudiantes, y creo que eso es una experiencia que me ha valido mucho a mí también. Los estudiantes cuando salen al campo además que dan mucha alegría para poder estar en el campo, y yo siempre les invoco que para salir al campo, porque a veces uno trabaja en condiciones muy difíciles, ¿no? Y en el caso del Perú, por ejemplo, yo les invoco a mis estudiantes, y he salido varias veces a Lubinas. Nunca los he llevado al Huaynaputina, y es uno de los volcanes que muchos años he trabajado. Es que es de acceso muy difícil, pero en el Sabancaya, por ejemplo, he trabajado mucho, en varios de ellos he trabajado mucho, pero siempre les he invocado a mis estudiantes de que tengan o que lleven en sí mismos, que lleven siempre alegría, estar contentos, trabajar bien y llevar todas sus herramientas de campo, porque efectivamente con esas condiciones, entonces uno puede trabajar mucho. Y todos los volcanes, en el caso del Perú, todos pasan por encima si no, miremos acá al Misti, algunos de nosotros estamos sentados, nuestro escritorio está mirando al Misti, y vean que esas fases de pie de monte, o sea, de las fases del Misti que dan hacia Arequipa, son materiales retrabajados, ¿no? De la última erupción vulcaniana de 1400, digamos, y todas las erupciones de los últimos 800.000 años hasta ahora, todas están selladas o expresadas en los cortes que tienen el Misti, ¿no? Entonces, la única forma de poder reconstruir la historia en este caso de un volcán, uno tiene que trabajar con la estratigrafía, la sedimentología volcánica, la mineralogía volcánica, la geoquímica volcánica, todos sus parámetros físicos uno tiene que llevarlos al campo en la mente. Entonces, uno, a partir de una columna, ahora vamos a ver ahora cómo hacen en el Servicio Geológico de Estados Unidos. He trabajado muchos años con ellos, y ellos tienen un modelo para ustedes, para los señores estudiantes, que se los mostraré si alcanzo ahora o si no la próxima semana, de tal forma que los registros que uno observa en las quebradas del Misti, por decirles algunas, porque yo sé que ustedes son estudiantes inteligentes e inquietos, yo sé que van a salir al campo, tengo el convencimiento que van a salir. ¿Y saben por qué? Por la siguiente razón, miren. Yo sé que van a salir. Miren aquí, todos mis estudiantes, todos, miren. Todos tienen, miren, todos pasan de 18, 20, tienen unas notas excelentes, ¿no? Miren, todos tienen 20. Entonces, lo voy a cerrar mejor. Entonces, estoy convencido de que están, como estudiantes, llevan esa ambición de querer aprender, ¿no? Y eso a mí me motiva también para que yo haga mis presentaciones, no digamos excelentemente bien, pero creo que las contrasto con los cursos que he tenido la oportunidad de también ser estudiante aquí en la universidad, en la UNSA. Yo soy estudiante de la ex estudiante de la UNSA,
Pero en las universidades que he caminado en el extranjero, en Europa y en Estados Unidos, en varias de ellas, y eso me ha valido mucho para que yo también les muestre a ustedes, no solamente los que está escrito en los libros, sino también las experiencias de uno como geólogo que hace magmatismo, vulcanología en el campo. Entonces, retomando la idea del MISTI, mire, en el MISTI hay lavas, las que vamos a hacer ahora, vamos a concluir el capítulo de lavas, y también hay materiales piroclásticos. Los dos tienen, o los dos se originan, vamos a ver ahora en fragmentación, cuando hagamos la fragmentación, los dos tienen señales o tienen evidencias de campo que tienen un comportamiento dinámico, mineralógico, petrológico, totalmente diferente y reológico, por supuesto, a estos dos grandes campos de la vulcanología, que es la vulcanología lábica, lo que estamos haciendo ahora, y la otra que son los piroclastos. ¿Quién no conoce un material piroclástico? Muchos de nosotros dicen, no, esa es una piedra pómez, ¿no? Nuestra familia a veces siempre dice, corre, mira esas piedras pómez tan bonitas, dicen, ¿no? Y todo eso es, en este caso, todos los materiales piroclásticos que haremos ahora, iniciaremos un poquito ahora, y la próxima semana, ese es el campo más grande de la vulcanología, o que se conoce con el nombre de la vulcanología física. Ese término lo acuñó o lo impreso, ese término, Walker con Kazan Ray, bueno, son los grandes genios de la vulcanología, y ellos han escrito mucho. Y para terminar estos antecedentes, digamos, de la clase que voy a iniciar, la única forma de poder reconstruir la historia volcánica de un centro volcánico, en este caso el MISTI, el Ubinas, etcétera, es estudiar los registros que ellos han dejado encima de la corteza, en esta costra, digamos, continental, ¿no? En la superficie. No hay otra, es como nosotros, ¿no? Si nosotros vamos al hospital por X motivos y nos dice el médico, ¿sabes qué? Yo necesito conocer todo tu aspecto, todo tu aspecto fisiológico, neurológico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacer un análisis de sangre. Entonces, cada uno de nosotros, desde el momento que hemos nacido, nosotros tenemos un tipo de sangre específico. Ese es nuestro registro, por eso cuando uno saca un certificado médico, siempre les preguntan a ustedes qué tipo de sangre tienes, ¿no? Y ese tipo de sangre lo identifica uno también, además de sus otras características personales, ¿no? Entonces, ese es el registro personal que uno tiene ante la sociedad. ¿Y cuál es el registro vulcanológico del MISTI? Es el mismo. El MISTI, en sus, digamos, comenzó a funcionar hace 800.000 años, ¿no? Estoy asumiendo que es así, ¿no? Más o menos. Digamos 500.000 años ya, porque están encima de las lavas desde 800.000. Pero todo lo que está hasta el día de hoy, hay un registro, ¿no es cierto? En su historia clínica, como todo el mundo conoce, la historia clínica del MISTI está escrita aquí, en todas las torrenteras que ustedes conocen con ese nombre, las quebradas. En todas esas torrenteras están, el MISTI ha dejado todo su historial de vida, porque el MISTI es una estructura natural volcánica, pero que tiene vida, todavía está con vida, sino que ahora está descansando, pero va a llegar un momento que se va a tener que reactivar, ¿no? Cuando la tectónica y el magmatismo, ellos se unan otra vez y esta correspondencia existe entre la tectónica y el magmatismo, y con toda seguridad que el MISTI va a comenzar a erupcionar. Y se calcula incluso la tasa de recurrencia de erupción. Eso se calcula hoy en día, ¿no? ¿A partir de qué? A partir de la historia clínica del MISTI, por decirles algo, y perdónenme la comparación. El MISTI tiene un registro histórico volcánico. ¿Y qué cosa es lo que tiene que hacer el geólogo? Nosotros que vamos a hacer vulcanología, reconstruir todos esos episodios. Y eso nos va a ayudar muchísimo para cuando ustedes hagan geología económica el próximo año. Igual, todo el sistema tardío o viejo, que es el sistema hidrotermal de una estructura magmática, en este caso de cualquier estructura volcánica, también funciona el hidrotermalismo mientras más viejo o más longevo, long time en inglés, mientras más viejo sea el proceso hidrotermal, esos yacimientos serán más ricos.
en cualquier tipo de mena, ¿no? De oro, plata, cobre, de lo que sea. ¿Por qué? Porque la longevidad del sistema hidrotermal, mientras más viejo, hay la posibilidad que haya concentrado mucho más mineralización. Lógico, porque si son episodios, digamos, de shock o episodios muy rápidos, no van a tener ningún impacto económico en poderlos buscar, prospectar, perforar, hacer estudios geoquímicos, geofísicos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque su vida hidrotermal fue muy corta. Y todo eso tiene una huella, todo eso se observa en el campo. Y algunas veces yo he caminado y he visto estructuras de colores, es decir, he tenido la oportunidad de ver alteraciones hidrotermales, o rasgos o signos de alteración, o cambios de color si quieren, en diversos tipos de ambientes magmáticos o estructurales. Y a veces he caminado hasta un cuarto de hora, más de media hora, porque 1 o 2 kilómetros de cambios de colores, y esos cambios de colores eh, indican o nos dan señales que ha habido un proceso de alteración hidrotermal. Y hay una huella también ahí. ¿Y qué cosas ustedes tienen que hacer? Ustedes también cuando terminen el curso de Geología Económica y luego pasen a un curso más especializado, que se los recomiendo, que es el de Prospección Geoquímica y Alteraciones, ustedes tendrán que aplicar todos los conocimientos de vulcanología que hemos hecho ahora. ¿Por qué? Porque el protolito siempre va a quedar como una huella, no sé si en las fases proximales, intermedias o distales de cualquier estructura magmática. Y en alguna vez, como les he indicado, las estructuras volcánicas o magmáticas intrusivas, siempre dejan una huella que está siempre asociada a la mineralización, siempre. Pero el gran reto de ustedes, el gran desafío, el endeavor, o sea, el gran desafío de ustedes es reconstruir la estructura, o sea, el protolito. Y para reconstruir la estructura que ya está podrida, porque lo que lo ha podrido es la alteración hidrotermal, es un poco difícil a veces reconstruir las lavas, la composición de las lavas, las longitudes, los tamaños, los volúmenes, los espesores, pero tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque la mineralización está contenida dentro de estas estructuras volcánicas. Y ese es el trabajo que hace un geólogo. Es un trabajo, además, cuando uno comienza a hacer exploraciones, no es un trabajo técnico, es un trabajo más científico, porque ustedes tienen que convalidar la ciencia con la ingeniería, y esa es la capacidad que tiene el geólogo, ¿no? De hacer ciencia. Y ustedes cuando salgan en sus misiones de exploraciones, y una vez que ustedes han hecho su mapita, el mapa es fundamental, entonces los responsables de las empresas mineras les van a decir, mira, me gusta tu mapa, hay muchas fases más son volcánicas, me parece, y les va a decir a ustedes, me parece que esta, esta zona mineralizada que estamos buscando o prospectando, parece que está en ambientes volcánicos, y les van a decir ustedes, ¿saben distinguir diferentes fases petrológicas, mineralógicas y estructuras volcánicas en el campo? Sí, ustedes tienen que decir, corre entonces a un mapeo, y en ese preciso momento ustedes tienen que tomar todas las herramientas que estamos haciendo, todos los conocimientos que estamos haciendo en el curso, porque esa es la vulcanología. Primero uno tiene que entender, antes de decir si yo voy a recomendar perforar un metro de perforación son $150, y no pueden equiparse ustedes en recomendar o hacer una propuesta de perforación en estructuras magmáticas, volcánicas o intrusivas no reconocidas plenamente en el campo. ¿Y a qué los va a conducir? A un fracaso. Y por supuesto, en las situaciones que está hoy en día la ciencia de la vulcanología del magmatismo, es una lata, pero seguro que no van a estar los gerentes de los proyectos de exploraciones contentos con el trabajo de a veces de las personas. Entonces, para que tengan ustedes ese sustento académico, científico, es por eso que estamos haciendo
o lo que vamos a concluir ahora de las lavas. Entonces, dentro de la vulcanología, no nos olvidemos que las lavas es un brazo muy importante del volcán, de la vulcanología, y sirve muchísimo, ¿no? Sirve muchísimo, ¿por qué? Porque es otra herramienta más para entender qué cosa es lo que pasa desde el interior de la Tierra hasta cuando ellas salen hacia la superficie. Pero desde cuando, en el momento que se funden los materiales a nivel del manto de la corteza, hasta que salen hacia la superficie, hay un conjunto de parámetros que ganan o pierden en el proceso o en el trayecto de ascenso, o la tasa de ascenso también de los magmas. Eso hemos visto hace 2 semanas, ¿no? La tasa y hay varios modelos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo en lo que a veces yo trato de hacer en el curso, de ampliar un poquito más de lo que está escrito en el libro de John, ¿no? Entonces, yo trato de buscar otras bibliografías, porque ustedes ya la tienen en el libro. No voy a repetir lo que está en el libro, por supuesto, ¿no? Pero yo siempre tomo en consideración los conceptos más importantes y siempre los amplío con una bibliografía un poquito más avanzada. Pero en el examen va lo que está escrito en el libro, por supuesto, si no, no tiene sentido. Pero con estas precisiones, digamos, de otras bibliografías, eso les va a ayudar a ustedes a conceptualizar y a comprender mejor, como por ejemplo ahora en las lavas, todo lo que es el aspecto dinámico y reológico. Bien, entonces, la semana pasada vimos contrastes de dos tipos de sistemas, uno riolítico y uno basáltico, ¿verdad? Ahí están, ya no lo voy a volver a repetir. Entonces, en este caso, para concluir, vemos respecto a la viscosidad. La viscosidad, ya hemos visto este diagrama, ¿no? Eso también. ¿Quiénes controlan la viscosidad? No se olviden, eso es muy importante, ayuda mucho para entender el aspecto geológico, el mapeo también de las lavas, ayuda mucho esto, entiende mucho porque la viscosidad tiene que ver con varios parámetros físicos, ¿no? El shear stress, el shear strain, o sea, los umbrales de deformación, etcétera, etcétera, que ayudan a entender que a la viscosidad tiene 3 factores que lo controlan, o que la controlan a la viscosidad: la temperatura, la composición y el contenido de los volátiles o de los gases, ¿verdad? Hicimos este gráfico, es un gráfico muy, muy, muy bueno, por eso yo lo puse. Está bien, casi lo que está escrito abajo está bien explicativo. Luego, bueno, creo que nos habíamos quedado acá, los flujos de lava y la reología. Ya hablaremos un poquito sobre las lavas y luego terminaremos la clase con el aspecto reológico, ¿ya? Muy bien. Entonces, los flujos de lavas, McDonald, miren, ya en la década del 50, él había distinguido, por supuesto, por la experiencia que él tenía, él trabajó mucho en Hawái. Entonces, él había propuesto, y su propuesta, hasta el día de hoy, miren, yo tengo paper que me llegan, o artículos o trabajos de investigación en los libros modernos, tengo algunos de ellos modernos, siguen el modelo de McDonald. Miren, en la década del 50, él tuvo digamos, el gran talento de distinguir 3 tipos de lavas, pero esos 3 tipos de lavas, él los contrastó con lo que existía básicamente en Hawái y en Estados Unidos, ¿no? El tipo de lava Pajoe, el tipo de lava AA y el tipo de flujo de lava a bloques. En el caso, estas dos no tenemos en el Perú. En el Perú, en Arequipa ciudad, tenemos en el Misti. En Arequipa ciudad, las más bonitas, digamos, están en la zona de Pampa de Arrieros, o sea, en el estrato volcán del Chachani, hay unos flujos de lava y domos de lavas colapsados muy bonitos. Todos ustedes, estoy asumiendo que tienen el Google Earth en su casa, las pueden ver esas lavas, y esas lavas que están en este contexto tectónico magmático, o dentro de este contexto de los Andes,
de Sudamérica, si quieren pegados al arco, al frente del arco, todas las lavas son lavas a bloques, todas, toditas. Y vamos a ver un poquito de esto con detalle, porque es necesario que las reconozcan, ¿no? Ellas tienen unas particularidades morfológicas, geoquímicas, reológicas importantes y que se distinguen de este tipo de lavas que están en Hawái, ¿no? Entonces, dentro de los flujos lábicos del Pajoy, el Ara y los flujos de lavas a bloques, les repito, entonces las lavas más dominantes, cuando hablo de lavas dominantes, estoy hablando de algo que vamos a hacer ahora, que quiere decir el factor de dimensionamiento de las lavas, y cuando hablo del dimensionamiento de las lavas, me estoy refiriendo a un gráfico que les voy a mostrar dentro de un momento, que este gráfico tiene digamos, es un dibujo que está dibujado, es un dibujo que muestra, mejor, es un dibujo que muestra en el eje horizontal y en el eje vertical una palabra que acuñó o que dio Walker, este famoso GPL Walker, en la década del 70, y que le dio un nombre, que es un nombre conocido por el mundo de la vulcanología como el aspect ratio, o el aspecto de ratio. Lo vamos a ver en un momentito. Entonces, dentro de las lavas más dominantes en el mundo, digamos las lavas que incluso han sido muy estudiadas, voy a comenzar a mencionar de aquellas lavas que ocupan ¿cómo les puedo decir? Extensas áreas de derrames lávicos. Una de ellas, las más importantes, o la más, no digo que es la más importante, pero la más mundialmente conocida y estudiada en el mundo, es la que es un conjunto de lavas basálticas que son altamente predominantes arealmente en el mundo, que es las que están en el, ¿cómo se llama? En el Columbia River, ¿no? En el estado de Oregon, ¿no? Al sur de Washington State, están en Oregon y al este de Idaho, ¿no? Las vamos a ver ahora. Esas son las mundialmente más conocidas. Luego, los otros flujos de lávicos que tienen áreas que ocupan kilómetros de distancia y en volumen también, son las de la India. Y, por supuesto, vamos a ver ahora unos diagramas, las que ocupan quizás el mayor volumen en el mundo son las lavas oceánicas, ¿no? Las que están por debajo de la parte atlántica del océano, ¿no? Todas esas son lavas basálticas troleíticas, ¿no? Entonces, en este caso, las lavas basálticas, entonces, son ampliamente dominantes, ya sean en dos contextos. En el contexto netamente continental, estoy poniendo como ejemplo las lavas del Columbia River. Tuve la oportunidad de salir al campo a hacer ahí. Muy lindas, efectivamente, pues uno viaja en bote y baja por sitios, ¿no? En pequeños barquitos y bajan y van. Son lavas que tienen un espesor de 2.800 metros de espesor, ¿no? No los he subido a los 2.800, pero hemos hecho unos cortes muy bonitos. Es un sitio muy lindo para prender lavas, pero tienen una peculiaridad de estas lavas basálticas que casi todas son homogéneas desde el punto de vista petrológico y geoquímico, ¿no? Son casi muy homogéneas, ¿no? O sea, son muy monótonas, ¿no? Pero, sin embargo, hay otros tipos de lavas también que también son complejas, porque, ¿y por qué se le dicen que son lavas complejas? Porque sus rangos composicionales varían, ¿no? Varían de traquitas, dacitas, hasta riolitas, ¿no? Y también algunas lavas son complejas, generalmente, para entender una lava decítico-basáltico, de una lava dacítica riolítica, a veces son complejas por los contenidos de los volátiles que tiene. Los contenidos de los volátiles se pueden estudiar, ¿no? Se pueden estudiar.
de una lava, digamos, dacítica. A veces los entrampamientos volátiles quedan registrados como inclusiones fluidas. Entonces, la geotermometría es la que se ocupa de eso, ¿no? De reconstruir. Y también estas lavas son complejas porque todas sus propiedades físicas, ¿no? Presión, temperatura, la tasa de enfriamiento, composición química, etcétera, etcétera. También para cada unidad, para cada lava con una composición determinante, sus propiedades físicas son totalmente diferentes. Y el tamaño de ellas también son diferentes. El tamaño, las basálticas o andesíticas basálticas son las que han ocupado grandes extensiones de terreno superficial. Son kilómetros de distancia y kilómetros cúbicos de espesor. Y las que están, digamos, con menor tamaño son las dacíticas y las reolíticas, porque ya es un magma más diferenciado. Entonces, como estos magmas son diferenciados, la viscosidad interrumpe, podemos darle ese nombre, interrumpe a que tengan un comportamiento reológico, un comportamiento petrológico en volumen amplio, ¿no? Porque casi es el residuo digamos, de un proceso magmático, ¿no? Lo más voluminoso es lo más básico y lo más diferenciado es lo más pequeño, ¿no? Esa es una ecuación que se conoce en el mundo del magmatismo y la geoquímica. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con estos tipos de lavas. Vamos a comenzar con el tipo de lava AA. Esta solamente se encuentra, digamos, mejor estudiada en Hawái, ¿no? Entonces, este señor McDonald dividió, pues aquí está, ¿no? Y vamos a ver el tipo de lava A. No voy a entrar en mucho detalle, hay muchos libros escritos sobre esto, pero he tomado la biografía de este bosquejo que hace Luke John, lo conozco, Lippmann lo conocí también, este señor todavía, y ya no trabaja, pero Lippmann es el gurú, perdonen el término, señores, lo conocí en San Francisco, nunca salí al campo con él, pero él ha escrito mucho sobre calderas. Él tiene un volumen, ustedes pueden buscarlo creo que es en la Sociedad Geológica de Estados Unidos, o ha publicado con un libro en la Sociedad Geofísica Americana, pero solamente es un libro sobre calderas, Lippmann, ¿no? Lo he conocido. Es un genio de la vulcanología. Los dos están retirados, viven, pero ya están retirados del mundo de la vulcanología, pero los dos los he conocido. Entonces, McDonald y luego Lippmann, por supuesto, Luke, Norm Banks y mucha gente han trabajado aquí en Hawái y han definido que este tipo de lavas, dice, es caracterizado o se caracteriza porque tiene una superficie autobrechada. Entonces, ustedes miren aquí en la parte superior, son brechas. Cuando ustedes salen al campo y ven esto caótico que existe en la superficie, dicen, ¿qué está raro? ¿Por qué están así tan caóticas, no? Ustedes dirán, qué raro, ¿no? Pero eso tiene un fundamento científico que les va a ayudar a ustedes muchísimo. ¿Para qué? Para que cuando ustedes hagan mapeos de unidades lábicas, estas estructuras les van a ayudar mucho para individualizar los grandes campos de los flujos lábicos. Porque no se puede hacer un mapeo si no se individualizan por unidades lábicas todos los flujos de lava. Y hay que saberlos mapear, y hay que saberlos reconocer en el campo. Entonces vamos a hacer una aproximación ahora nosotros, que este tipo de lavas está caracterizado, dice, porque en la parte superficial de estas lavas, dice, casi es un autobrechamiento, es correcto. Y en su parte basal dice que hay una costra, y en su parte basal hay una costra. Y luego dice que su interior es coherente, muy bien, el cual generalmente, dice, se le conoce con el nombre de núcleo. Este núcleo, dice, siempre es más fluido y deformable mientras que el flujo sea activo, es decir, mientras tenga un abastecimiento de magmatismo para que él tenga este comportamiento reológico, todo esto de aquí. ¿Ya? Entonces, lo voy a volver a definir, porque tienen que aprenderlo, pero voy a describirles todas las partecitas que están aquí, ¿ya? Muy bien. En su libro no lo tienen, por supuesto, pero yo también tengo que mostrarles cosas que están en otra literatura,
para que completen el conocimiento de este tipo de lavas, ¿no? Entonces, en este bosquejo que hacen estos señores, muestran entonces este tipo de lava A y ese tipo de sección, ¿no? O sea, esto que ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, yo si les pregunto a alguno de ustedes, me van a decir que este corte que está aquí, ya ustedes están llevando la parte estructural, están llevando, creo, con otro profesor, la parte de, no sé si es sedimentología o no sé qué será, o otro curso también, o geomorfología, y les han enseñado entonces que esto es, aparentemente, parece que es una sección transversal, ¿no? Esta estructura volcánica, ¿ya? Entonces, este es el borde de un canal. Ustedes ya han llevado el curso de sedimentología y saben que es un canal de sedimentación, ¿verdad? Porque tienen un costado, tienen un borde casi erosionado, ¿verdad? Muy bien, acá está erosionado. Pero como yo estoy haciendo, disculpen, como yo estoy haciendo vulcanología, entonces voy a comenzar a ver todas estas rayitas y lo que está escrito ahí, ¿ya? De paso, y lo hago con la finalidad de que ustedes lo entiendan, ¿no? Entonces, voy a comenzar de la parte de abajo hacia arriba, ¿ya? De abajo hacia arriba, muy bien. Entonces, en la parte de abajo, ustedes observan ahí, hay una isoterma que dice 280 grados centígrados. Miren, ¿ah? Yo tengo una isoterma que está aquí de 280 grados centígrados. ¿De acuerdo? Y luego encima tengo otra isoterma que dice que es de 500 grados centígrados. Pero esta isoterma de 500 grados centígrados está colindando con un núcleo oxidado que está aquí. A este núcleo, lo que acabamos de leer, a este núcleo que está aquí en el interior. Es por eso que en el interior de esta lava está el mayor gradiente isotérmico, o geotérmico si quieren. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá abajito, ¿qué cosa dice? Dice acá abajito que eh, este material dice que es un material arrastrado, ¿no? Aquí es un material arrastrado y que a veces cuando uno observa en el campo este nivel o este corte estructural horizontal, dice que a veces aparecen plantas, ¿no? Unas plantitas o moldes de las... perdón, estoy hablando mal. Dice que este material arrastrado descansa en una estructura plana, aquí, en una estructura plana aquí. Plano aquí, ¿ya? Eso quiere decir. Luego, entonces, en el borde de este canal, que esto está avanzando hacia nosotros, ¿no? Dice que aquí hay restos de carbón, claro, porque la materia vegetal está aquí, y esa materia de carbón, entonces, cuando es alcanzada por un isoterma de 500 y entre 280 y 500 grados centígrados, ¿qué cosa es lo que pasa? Esta materia orgánica la quema, y al quemarla, entonces después nosotros podemos utilizarla. En el caso del MISTI, yo sé que salté con ustedes al campo en alguna oportunidad y les voy a mostrar los restos de carbón que han dejado los flujos piroclásticos. Hay unos muy lindos, de libro, muy lindos. Quizás se los voy a mostrar la próxima semana. Tenemos una revista publicada en la Sociedad Geológica de Estados Unidos y les voy a mostrar el trabajo y les voy a mostrar los restos de carbón que hemos encontrado. No les voy a decir la quebrada, si no van y capaz lo van a recuperar, porque el objetivo es que quede ahí como una huella histórica, ¿no? De la erupción del Misti, o subhistórica. Entonces, en este lado que esa materia ya es carbonizada, ¿no? Muy bien. Luego tenemos aquí una zona una zona aquí, ¿ah? De una raíz vieja, antigua, ¿no? Esto es antiguo, pues claro, ¿no? Luego viene un material coluvional aquí, estos casos de aquí. Entonces, esta es la superficie original, esta es la superficie, digamos, en la que el flujo camina. Luego, aquí tenemos escombros, aquí dice, este material que está aquí son como escombros ¿cómo que dice? Escombros de deslizamientos o de hundimientos muy tardíos, ¿no? Later. Entonces, aquí tenemos escombros de hundimiento tardío, ¿no? Pero justo en el borde, ¿eh? Porque aquí se colapsan, ¿no? O se deslizan. Slumping es deslizamientos, ¿no? Luego tenemos aquí un frente
de flujo brechado, ¿no? Aquí sí efectivamente ha sido una brecha. Y hay unos espacios vacíos, ¿no? Que quedan entre bloques y bloques, ¿no? Esto, ojo, se ve solamente en la parte superficial, ¿no? Esto por el choque térmico que hay entre lo frío y lo caliente, entonces hay un proceso de fracturamiento o de escombros aquí en la parte superior. Luego aquí, bueno, es una rampa, ¿no? Algo horizontal o que se desliza. Luego aquí dice que tenemos el contacto irregular, por supuesto, este es un contacto irregular, ¿entre quién? Dice, entre el núcleo y esta costra que está aquí. El núcleo está aquí y la costra que está aquí arriba. Y en el lado derecho, miren, además, aquí tengo una zona oxidada, esto es muy importante. Esta zona oxidada, o se ve como una zona rojiza, es por el gradiente térmico del núcleo del flujo lábico, ¿no? Y siempre es esto en contacto con el aire inmediatamente, dependiendo del porcentaje de material ferrífero que tenga, él se oxida rápido y pasa a ser de color rojo, ¿eh? Y en la parte aquí superior se tiene unos clastos espinosos, así, espinosos, que se conocen con el nombre de clinker, ¿no? Entonces, ese término de clinker, este término aquí de clinker, o sea, son clastos espinosos, esto es muy importante reconocerlo en el campo, porque de una u otra forma se originan por un proceso mecánico de fragmentación, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando se produce ese proceso mecánico de fracturación, deja esta costra, esta parte superior de aquí arriba, deja esta costra residual, si quiero darle ese término, debido a que a un aumento de la... Miren, eso se produce por un aumento de la viscosidad aparente que existe aquí en la parte superior. O también puede ser por el aumento de la velocidad, también hay gente que habla así, por el aumento de la velocidad de deformación y por cizallamiento con esta parte inferior que está aquí, ¿de acuerdo? Y a todos esos materiales que tienen, digamos, esa interpretación que les acabo de decir, por fragmentación mecánica, ¿de acuerdo? Es decir, esta fragmentación mecánica de esta costra residual que está aquí arriba o superior, se forma debido a un aumento de la viscosidad, pero es una viscosidad aparente, hay un ángulo aparente que newtoniana y que forma un ángulo de inclinación. A eso se conoce con el nombre de viscosidad aparente, ¿de acuerdo? O también por el aumento de la velocidad por deformación, de la deformación por cizallamiento. A ese mecanismo clinkers, ¿ya? De clinkers. Por todos los libros lo he visto eso, clinkers. Muy bien. Entonces, hemos visto en detalle, entonces, cómo son los tipos de lavas AA, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ese es el dibujo, ese es el sketch, o ese es, digamos, la visión, o el dibujito que han hecho estos señores de los libros, pero aquí tiene ya lo real, ¿no? Entonces, aquí ya funciona lo que te ve en el campo. Entonces, estos son lavas de tipo Hawái. Entonces, dice aquí abajito, esta fotografía fue tomada en el año 1992, a 1 kilómetro de este famosísimo centro volcán del Pujú, es conocido en Kilauea, en costado de la caldera de Kilauea está, ¿no? Entonces, muestra el frente de un flujo lábico de tipo AA. Este es el frente, ¿no? Y observen ustedes en la parte de abajo, las lavas están calcinando, están quemando, burn en inglés, a la materia vegetal, ¿no? Porque Hawái, todo es verde, ¿eh? Como es una isla intraoceánica de tipo hotspot, todo es muy lindo, ¿eh? Muy lindo es. Todo eso es verde, pero y las lavas destruyen todo, ¿no? Entonces, este frente lábico aquí dice que tiene aproximadamente 3 a 4 metros de espesor, ¿no? O de altura. Y cuando dice su superficie, dice se enfría, dice ella va a formar una costra, ¿de acuerdo? A veces va a estar también un poco caliente, pero hacia adentro, dice en su parte interior, dice va a ser totalmente fluido. Y ustedes han visto a veces en los videos que ustedes ven por la televisión, en el Discovery o National Geographic, ¿no?
Se ve como estas lavas de tipo AA en Hawái salen por en medio de la superficie, ¿no? ¿Por qué? Porque como esto ya está solidificado, las lavas siguen caminando por dentro y forman los famosos túneles lábicos, ¿no? Igual he visto en Italia, en el Etna, por debajo caminan las lavas, muy lindo, ¿no? Uno se para incluso encima de esta costra, como ya está solidificado, uno salta, juega aquí arriba y no pasa nada porque no se puede hundir. Entonces, esa es una de las características de estos tipos de lavas AA. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos otro afloramiento, observen ustedes, una parte inferior, una parte intermedia y una parte superior. ¿De acuerdo? Entonces, a veces esas estructuras verticales son estructuras de enfriamiento que son perpendiculares aquí a esta superficie fría y por eso se forman estas fracturas verticales. ¿Ya? Muy bien. En este caso, en este ejemplo B, se tiene aflorando, dice, una unidad AA, correcto, a una unidad lábica en esta cantera, ¿no? Que tiene más o menos, dice, 100 a 200 metros, dice, y esto se observa en el ENA. Entonces dejamos Hawái y nos vamos ahora a Italia, ¿no? Esto es entonces en la parte sur de Italia, en Sicilia. Entonces dice, este es un afloramiento, ¿no? De 8 a 10 metros de altura y muestra, observe, que un sólido interior aquí, ¿ah? Que está como un sándwich, ¿no? O sea, este sólido interior que está aquí, de esta manera dice, entre dos capas, ¿no? Entre dos capas, brechosas, una superficial y una inferior, ¿ya? ¿Recuerdo? Entonces tiene una capa basal, que está aquí, basal, y la otra que es una costra superficial hacia arriba. En la bajada, cuando ustedes vayan con su profesor de tectónica o de estructural, los lleve a la zona de Utah, a la zona ¿es Utah? Sí, es Utah. Entonces, seguro que los van a llevar, ¿no? Alguna vez. Ustedes toman el bus o su movilidad, salen de Arequipa y toman la carretera que va a Yura. En la carretera que va a Yura, entonces, va por Sincha, Utah, verán ahí la parte tectónica estructural, y después entonces de hacer un viaje largo llegan a la altura de Huanca, y en la bajada de Huanca se ven estos tipos de lavas muy bonitos, aquí. Esto se ve también en el Chachani, pero en la parte de arriba, creo que se llama, no me acuerdo ese sitio, pero también hay muchos de estos que se ve incluso cerca de la línea del ferrocarril. He visto algunas veces este tipo de estructuras, ¿no? O de afloramientos, ¿no? La parte inferior siempre es brechosa, digamos, es rugosa. La parte intermedia siempre es un poquito más solidificada, y la corteza que es caótica, ¿no? Así que tipo clinker, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran conocer la verdadera mine petro y geoquímica de esta unidad lábica, nunca tomen muestra arriba, nunca tomen muestra abajo, por dos razones. La primera, la parte basal de esta unidad lábica hacia el piso es contaminada, porque ella camina sobre un piso viejo que está de color rojo aquí. Entonces se contamina, ¿de acuerdo? Y hace que, como se contamina, entonces no es bueno tener una muestra para hacer un estudio analítico, geoquímico analítico, de la parte basal. Sin embargo, en la parte media, esta parte media está protegida por la capa superficial y por la capa inferior. Esta es la mejor unidad, digamos, o la fracción estructural de esta unidad lábica. Esta es la mejor parte para tomar una muestra y hacer un estudio respecto al cálculo en volumen de los cristales dentro de esta lava y hacer todo el aspecto geoquímico. Es decir, ustedes nunca cometan el error de tomar la muestra aquí, menos arriba, porque aquí está en contacto con la atmósfera. ¿Y qué cosa es lo que pasa? Esto está, por ejemplo, como estas son lavas andesítico-basálticas, pasan los 1000 grados centígrados, y aquí está por la temperatura ambiente, entonces siempre el aire llega a contaminar, ¿no? Entonces mejor, en este caso es una cantera, por supuesto, aquí lo han abierto todo, es maravilloso el sitio,
o el lugar para poder tomar una muestra. Les repito, nunca tomen la muestra de lavas en estructuras que tienen altos contenidos, uno, de vesicularidad. ¿Por qué? Porque la vesicularidad permite la fuga de los volátiles y pierden esa fase volátil de cristalización los minerales. Les reitero, no tomen, señores estudiantes, ahí una muestra. Si ustedes quieren tener una muestra representativa respecto a la geoquímica de este magma, respecto a la petrología de este magma y respecto a la mineralogía, tomen una muestra. En lo posible, eviten que tengan vesículas, eviten esas estructuras, esos espacios vacíos, ¿ya? Muy bien, entonces no tomar arriba y luego tomar abajo. Y esto entonces les va a dar un buen concepto, una muy buena referencia respecto a las características petro y geoquímicas de las lavas. ¿De acuerdo? Luego entonces creo que sí, bueno, sí, con esto concluyo. Hay algunas definiciones básicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un debris flow, este término, lo he puesto aquí porque son depósitos de colapso, ¿no? Entonces, estos depósitos como que se han movido, ¿no? Pero en sí, el tipo de lava AA está aquí arriba, miren, aquí, ¿de acuerdo? Esto hay que saberlo cuando esté en el campo, ¿no? Y tienen arriba su corteza, ¿no? Entonces, miren qué bonita está. Alguien también me puede decir, no, pero eso no es ese es un SIL, también podría ser, ¿no? Pero para que sea SIL debe estar horizontal arriba y abajo. Muy bien. Otra definición, aquí entonces, aquí tenemos, a ver un momentito, creo que estoy bien. Sí, aquí estoy bien. Entonces, aquí vamos, entonces, igual aquí tengo, vean que el material de la parte de arriba, ese es un material de escombros, ¿no? De lavas, ¿no? Es una brecha, casi, ¿no? Entonces, algunas veces estos, como todavía está algo caliente, entre ellos llegan a soldarse, ¿no? Ellos llegan a soldarse, ¿ya? Lo que es importante aquí son este tipo de vesículas, miren, que es muy parecido a las vesículas que están en las tobas, en las sinimbritas soldadas, aquí en Charcani. ¿Quién no ha ido a Charcani, no? Al río Chile, la parte de arriba, donde están las ignimbritas de 4.3 millones de años de las tobas aquí que están del Sillar de Arequipa, y ahí existen este tipo de vesículas. Estas vesículas, miren, están alargadas aquí, 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 aquí. Y les repito que es importante porque yo he trabajado algo en cuanto hemos hecho el cuadrángulo de Arequipa en el cuadrante noroeste de unas tobas muy recientes que están pegadas a Huanca, Taya, a Utah. La posesión estructural de las vesículas es muy importante. En este caso, estas vesículas, como están casi horizontales, esa horizontalidad le da el coeficiente de cizallamiento que tienen estas vesículas. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa es lo que hacen? Estas estructuras de corte o vesículas de tipo cizalla son producto del arrastre que sufren estas lavas. Y yo les digo por qué es importante observar la posición espacial geométrica, ¿ah?, respecto a la posición topográfica real que uno observa en el campo. En la zona de Huanca, antes de llegar a Huanca, en el camino entre Taya y Luta, pasan Huanca, señores, llegan al pueblo de Taya, y antes de llegar a Utah, entre Taya y Utah, les hablo aquí en Arequipa, saliendo por Yura, había unas sinimbritas que tenían estas vesículas, señores, en las tobas, en las sinimbritas, no horizontales. ¿Por qué? Esta horizontalidad me indica que el flujo ha sido horizontal. ¿Por qué? Porque este contraste de cizallamiento que tienen solo se desarrolla en una estructura planar horizontal. Pero cuando uno observa la falla Huanca, ojalá tuviera la oportunidad yo de llevarlos alguna vez, la famosa falla Huanca es una falla muy importante, ¿eh? Hay controversias, es una falla normal o inversas, pero ustedes pueden ver el plano de esta falla cuando salgan a hacer estructural, díganle a su profesor que los lleve. Ahí en Talla,
encima de Murco se observa la traza de la falla Murco, muy linda. Es como la pared de un edificio de 5 o 10 pisos. Tremenda falla. Le he caminado adentro y también le he caminado hacia afuera. ¿Y por qué la caminé? Agarrándole la mano, o perdón, con mi mano, viendo qué tipo de falla es, para ver el movimiento, ¿no? Entonces, el movimiento de esa falla fue inverso. Hay gente que cree que es normal, también, acepto, porque son cosas de interpretación, ¿no? Pero lo importante es que está la falla. Y estas vesículas, cuando salen esas tobas por una falla, por esa falla de Huanca, estas vesículas horizontales son verticales. Cuando yo vi que estas vesículas eran verticales, dije, entonces voy a invertir la estructura o la dinámica de estas tobas. Y efectivamente, en el mundo hay pocos lugares, porque esto lo he visto con los ingleses, y yo les he llevado al sitio, y me dicen, en el mundo, Guido, hay 2 sitios, en Chile y en Perú, que tú nos acabas de mostrar, que estas vesículas, que estas estructuras de corte por arrastre, salen por la falla, pero las vesículas se ponen verticales. Entonces, ese es el sustento científico de que me ayuda mucho para ver la reología del proceso dinámico, en este caso lábico o el piroclástico. Entonces, esto es muy bueno saberlo reconocer de aquellas estructuras que forman las ignimbritas, que son las estructuras eutaxíticas o diquíticas que se forman en las tobas o en las ignimbritas, que son conocidas como los fiamé, ¿no? Después vamos a hablar cuando hagamos eso en el curso de vulcanología física, en el capítulo de vulcanología física. Muy bien, solo para concluir, entonces, este tipo de lavas es la bibliografía que existe, es inmensa, es amplia, señores. Yo no voy a, miren, lo he puesto aquí porque en algunos libros he visto que hablan sobre este tipo de lavas, el AA, han sido divididas en el tipo SIP, ¿ya? SIP. Entonces, y a eso se le conoce, por ejemplo, el primer tipo es brechoso y el segundo tipo es de flujo, ¿no? Entonces, cada uno de ellas tiene sus propias características. Solamente voy a hablar del tipo de lava AA brechoso, ¿ya? Entonces, aquí vemos que está comprendida casi con una enorme cantidad de clastos. Ella se autobrecha y cuando forman esas brechas se conoce con el nombre de clinker. Lo más importante de este tipo de brechas, de tipo A, las lavas brechosas, digamos, de tipo A, tienen una característica que casi tiene el mismo carácter geoquímico y petrográfico. Algunas de sus estructuras casi son subredondeadas, ¿no? O rugosas o espinosas, y siempre van a mostrar en su superficie una tendencia vesicular, de tal forma que esta conducta o este comportamiento o esta tendencia vesicular frecuentemente va a estar referido a un término que es conocido en la vulcanología, que se conoce como el término escoriácea, escorias volcánicas, ¿ya? Entonces, este tipo de lavas AA brechosa, entonces aquí tienen este dibujo, Roland, fue mi profesor, Roland, muy bueno. Entonces, hablan de estos tipos, ¿no? Pajoé, el 1, un tipo de lava, el 2 aquí, que se parece a la pasta de dientes, esa es la traducción. Estos son los tipos de lavas proximales a A y estos son los distales, ¿verdad? Muy bien. No voy a hablar de las otras porque es mucho, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar rápidamente entonces ahora al otro tipo de lavas, COE, aquí, ¿ya? Entonces, es totalmente diferente al anterior. Solamente quería comunicarles de que los 2 tipos de lavas, AA y Pajoé, los tengo en la universidad, ¿no? Sino que no se los puedo mostrar, por supuesto, porque no se puede entrar, pero y yo tengo muestras de los 2 tipos de lavas para que ustedes en las prácticas, ojalá que al otro año, pues, en el curso, cualquier curso que les enseñe, probablemente en microscopía de opacos les puedo mostrar, sacaré, me harán recordar, y yo les puedo mostrar los 2 pedazos de lavas que tengo, y otros materiales piroclásticos también, ¿no? Basálticos, que los tengo en la universidad. Entonces, vamos a ver este tipo de lavas Pajoé,
Entonces dice, es totalmente diferente al anterior, el otro es caótico. Miren, este se caracteriza por tener una superficie suave, es coherente y es vidriosa. Y algunas veces dice sus superficies, dice, es pliegue, ¿no? Se pliegan, pero con un término específico en la teoría de este tipo de lavas que se conoce como normal rocks o cuerdas. Así se le conoce como estas cuerdas volcánicas. ¿Y qué son estas que están aquí? Miren. Esto es lo que está solidificado. Miren, aquí todavía está muy caliente, pero este es el frente de este flujo lávico que está aquí. Miren, son como cosas redondas, ¿no? Como una barriga, digamos, ¿no? Muy bien. Este tipo de flujos de lava Pajoe comúnmente dice que están asociados a tasas muy bajas de, ¿cómo se dice? Efusión, le voy a decir, o de derrames, ¿de acuerdo? A una tasa de fusión o una tasa de derrame lábico, dice, es muy baja, ¿de acuerdo? Y también dice entonces, este tipo de lavas también pueden tener ya sea muy bajas tasas de derrame, si quieren, o también pueden tener unas tasas de fusión o de derrame lábico alto, ¿de acuerdo? Estas tasas de fusión bajo y alto, ¿a qué se deben? Se debe a que supuestamente están muy cerca de la estructura o del ven, si quieren, o del conducto alimentador, el, el feeder, ¿no? Que ustedes lo conocen con ese nombre, el feeder. Y por eso los autores de esto hablan de que la tasa de fusión es baja o es rápida, dependiendo, ¿no es cierto? Entonces, es rápida quizás dependiendo entonces si la estructura de alimentación está cerca de la zona de fusión o si está lejos. ¿De acuerdo? Otra característica importante de este tipo de flujos lábicos Pajoe es que sus superficies, dice, generalmente son vidriosas. ¿Y por qué son vidriosas? Miren, son vidriosas porque brillan. Cuando se las muestre, ustedes van a ver que el aspecto superficial es brillante o brilloso. ¿Y por qué se debe ese aspecto brillante? ¿Por qué? Esta palabra kenquish, se refiere a que es una fase de la petrografía volcánica que macroscópicamente es brillante, pero que en el microscopio es puro vidrio volcánico. ¿Por qué? Porque esta fase, Kenshin, significa el choque térmico entre lo caliente y el aire del medio ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, eso o esa es la característica muy típica de este tipo de superficies que contienen las lavas bajo OE. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí también les he traído este modelo de Walker, ¿no? Del 93, pero divide a las lavas igual de tipo S y de tipo P, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos tipos, que son muy conocidos en el mundo, en la literatura de las lavas, son muy conocidas las dos, ¿no? Las lavas de tipo S y las lavas de tipo P. Y cada una de ellas, estas son las lavas de tipo, estas son las secciones o los cortes de las lavas Pajoe de tipo S, y estas son las lavas de tipo P, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en esta figura muestra, dice, secuencias de eventos, etcétera, etcétera, que muestran la formación, sobre todo de la zona de flujo y de la parte central, ¿no? Y hacen unas definiciones interesantes aquí adentro, pero voy a definir aquí, dice, contienen este tipo de lavas, dice, contienen abundante cantidad, tienen en abundancia, dice, vesículas esféricas, vesículas esféricas, miren, todas son vesículas esféricas, ¿no? Las que están aquí, por ejemplo, son abundantes esféricas. Y estas vesículas, dice, generalmente comprenden casi el 40% del volumen de la roca total. Y la mayoría de ellas dice que tienen diámetros menos de 4 milímetros. ¿De acuerdo? Interesante, ¿no? Interesante. Entonces, y el tipo de lava Pajoe de tipo P están aquí, ¿no? Aquí en el gráfico. Es menos común que el anterior, por supuesto, y dice que generalmente son emplazadas
en superficies que tienen a su base una cierta inclinación, pero los contenidos, dice, es menor el contenido vesicular que las anteriores, ¿no? Y después los autores, Walker y compañía, Wilmot y Walker, hacen toda una descripción de estos diferentes tipos de lavas. Aquí, por ejemplo, tenemos el tipo de lava S también, y aquí tengo el tipo de lava P, ¿de acuerdo? Entonces, en una sección que está aquí está una sección, entonces, en esta sección ellos han calculado la porosidad y el tamaño de las vesículas, y para cada uno de estos tipos o subtipos de lava Pajoe, aquí están, y son totalmente diferentes, miren, ¿ya? Muy bien. Voy a hablar un poquito más extenso. Este es el tipo de lava, el tercero, el que tenemos en el Perú, en los Andes, ¿no? En los Andes de aquí, del sur central y del norte de Sudamérica, ¿no? Y del norte de Estados Unidos y América Central, de todo el continente americano. Este tipo de lavas a bloques caracterizan a las lavas que están que están o forman estructuras estratovolcánicas, como por ejemplo el Mist, el Chanchani, el Sabacay, el Lubinas, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, este tipo de lavas en la teoría, lo que habla, esto habla, Roland también habla de estos, entonces aquí tenemos dos imágenes que las voy a explicar en este momento, y cuando uno habla de lavas a bloques, son superficies, dice, en forma de bloques, y que son casi típicas o características de las lavas dacíticas, o también riolíticas o flujos lávicos, que generalmente son dacíticos, pero donde se encuentran mejor desarrollados son en los flujos de lavas andesíticos y andesíticos basálticos, aquí. Entonces yo me voy a referir a estos andesíticos y andesíticos basálticos, que son los mejores ejemplos que tenemos en la zona de Yura, digamos, en el camino que va de Yura a Pampa de Arrieros, ¿no? Ustedes pasan ahí por la carretera, que ya está asfaltada, por supuesto, y hay unos cortes muy bonitos de estas lavas a bloques. Y ahí es un libro para enseñarles, ¿no? Hay todo esto que ven ustedes aquí, ahí se observa, ¿verdad? Entonces, este tipo de lavas a bloques son totalmente distinguibles o diferenciables respecto a los tipos de lavas AA, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque los depósitos lávicos de tipo AA generalmente son bloques poliédricos, pero muy suaves, ¿de acuerdo? En cambio, la morfología o la geomorfología que se contrasta con las lavas a bloques, de estas lavas andesítico-basálticos, entonces, son totalmente diferentes, ¿no? Es por su composición, generalmente es la composición, viscosidad también, las que se ayuda para, estos parámetros físicos, ayudan para hacer esta distinción entre los bloques, las lavas de tipo lavas a bloques y los de AA o Pajoe, ¿de acuerdo? Este es un gráfico, señores, que muestra aquí, este gráfico que muestra la estructura, ¿no? Esto fue con que muestra la estructura longitudinal de un flujo de lavas, ¿de acuerdo? Es una sección entonces de un flujo de lavas, aquí, y se puede observar aquí una zona compresionar aquí, claro, porque este es el vent, ¿no? Esta es la estructura de salida, esta que está aquí, es la estructura de salida. Entonces, en su zona más proximal deben ustedes observar estas estructuras en compresión, luego una estructura en distensión o en extensión y luego en compresión. Esta es una escala de 500 metros, ¿no? Aquí. Entonces, aquí tiene 1,5 kilómetros más o menos tiene eso, ¿ya? Muy bien. Y en la vertical, entonces, ustedes tienen una estructura o una escala aquí más o menos de 100 metros, aquí 100 metros. En este gráfico dice, se observa la estructura interna de un flujo de lava a bloques, un flujo de lava a bloques, que es muy parecido, es casi muy, o se parece mucho, dice, a un flujo de lava AA. Sin embargo, en el corte, ¿ah? Se observa lo siguiente, en la parte basal, dice, es casi una superficie brechosa, sí, está bien, hacia la base es
brechosa. Casi es una brecha. Entonces, las lavas que están aquí en el Chachani, que están en la zona de Pampa de Arrieros, o de Yurabiejo, si quieren, entonces ahí se puede observar en corte y en perfil, porque están encima de las tobas, creo que están en de la 1.4, creo que están en las tobas, no, están encima de las tobas del sillar de Arequipa de 1.6, esas tobas de color rojo, de las tobas que están, o que se parecen a ese material piroclástico que está aquí en Cerro Colorado, ¿no? ¿No han visto un material rojizo, pulverulento? Esa es la coignimbrita del sillar, ¿no? Del 1.6, 1.8 millones de años. Y estas lavas andesíticas descansan ahí encima. Y se observa todo esto. En la parte inferior, siempre ustedes van a ver un color rojizo, que está en contacto incluso con las tobas. Ese color rojizo se debe al choque térmico y al choque de oxidación entre este paleorrelieve de este flujo lávico. Entonces, esta es la cabeza, esta es la parte intermedia y esta es la parte proximal, ¿de acuerdo? La más voluminosa es el frente del flujo lávico, ¿de acuerdo? Y haciendo una sección, aquí haciendo una sección, yo no puedo hacer una sección aquí, se observan tres partes. Una parte basal brechosa, que está aquí, una zona intermedia, que es esta que está con linecitas aquí, que se observa también porque es brillante, negra y oscura, y les repito, en la zona de aquí de Yurabiejo, encima de esta hacienda, ¿cómo se llama? Hay una hacienda que está ahí, antes de llegar a Pampadero, hay unos cortes muy bonitos, y se observan una superficie brillante que son casi son obsidianas, ¿no? Y tienen aquí una obsidiana, aquí en el modelo dice que tienen una foliación de obsidianas. Es correcto, ¿verdad? Y por último también tienen una superficie derechosa. Y en la parte de arriba aparece un término que se conoce con el nombre de oyev, ¿no? Ojivas aquí. Son unas estructuras volcánicas que se caracterizan que por el empuje o la dinámica o la geología de esta lava se van apretando en la parte superior y la cara cóncava de aquí, la cara cóncava, me indica el sentido de desplazamiento del flujo lávico. Y eso también se utiliza como una herramienta en el campo para el mapeo. Buscar esta concavidad para ponerla en el mapa, en el plano, es importante. ¿Ya? Es importante. Muy bien, entonces, este corte también se observa ahí en la zona de las lavas del Chachate, ¿no? En las lavas recientes, ¿no? Creo que las han datado ya los franceses, creo que tienen algo de 150.000 años, ¿sabes? Sí, creo que hay un trabajo que han hecho los franceses. Touré creo que ha trabajado ahí. Muy bien. Respecto al gráfico B, este gráfico, esta zona, miren, este gráfico B está en planta y esta está en sección. Este es lo que ustedes tienen que mapear. Y esto lo que se ve en corte o en sección transversal, ¿no? Entonces, en este gráfico se muestran dos cosas, ¿no? Una estructura en planta o en un plano horizontal y la otra en una sección, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante de esta figura B que está aquí, entonces, aquí se observa, en esta parte de aquí, se observa aquí, se observa de que este es el corte del flujo lávico, pero en los costados, ¿de acuerdo? En los costados. ¿Y qué cosa se observa? Que en los costados se observa, así como en metamorfismo en estructural, se observa, dice que este flujo de margen es un flujo lávico del costado, de la margen, de aquí, de la margen, dice que muestra una ligera foliación y un ligero plegamiento, y este plegamiento dice, y esta foliación, que se observa en el margen del flujo lávico, dice que es muy fuerte, eso quiere decir, ¿de acuerdo? Hacia la derecha, ¿qué cosa es lo que tengo? Yo tengo una unidad lávica, aquí. Esa unidad lávica, entonces,
Aquí está la fuente de salida, el bed o el conjunto de salida, o el feeder, que ustedes lo conocen como feeder, está aquí. La fuente de salida entonces va de aquí hacia aquí, muy bien. Entonces, estas lavas acordonadas, las lavas acordonadas muy bonitas, están, también se observa, caminen, tendrán que caminar, señores. Y llegan al pueblo, aquí, ¿cómo se llama? Ciudad de Dios, ¿no? Ahí por Yura, y suben encima del, creo que es en la Pampa Linares, y estas cuerdas se observan muy bien. Estas zonas que están aquí, que estoy señalando con el cursor, se conocen como levé. Levé es un término francés. Levé significa labio. Entonces, las lavas caminan por aquí y hacen un valle lábico. Este valle lábico es contrastado con estas partes superiores que están aquí o levantadas y que se conocen como escombros del EB o de este labio o de esta superficie o positiva o alta respecto a estas partes central de esta unidad lábica que es acordonada, ¿no? Acordonada, igual que el pajoe, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí hay un corte, bueno, ustedes lo pueden ver después cuando estén repasando mi presentación. Acá hay un plegamiento de extrusión, de salida o de extrusión. Aquí hay un plegamiento de flujo o de extrusión, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también el autor del libro, el autor de este artículo, hace una sección aquí y ve que aquí, observa aquí que hay un fracturamiento, en el núcleo hay un fracturamiento, dice, y hay un fallamiento o deslizamientos que lo grafica aquí. Dejamos la sección en planta y vamos a ver el corte o la sección, ¿de acuerdo? Muy bien, en el corte, entonces igual, dice que se observa un núcleo, el corazón casi está foliado, plegado, y también dice que tiene una parte que está fracturada, la forma más fracturada es por su composición, porque todo lo que está en el centro ya hemos visto que son obsidianas, ¿de acuerdo? De tal forma de que hace una superficie en forma de escombros, que dice aquí, ¿no? Una superficie en forma de escombros, rubros, en la parte de arriba, ¿no? Muy bien. Entonces tengo aquí el conducto de salida, tengo todo esto lo que acabo de explicar en la parte de aquí arriba. Por aquí sale el material, ¿de acuerdo? Este es un material. Aquí en esta parte donde se forman los microlitos, los cristales más abajo, en las lavas, la fracción fina mineralógicamente hablando, o microlítica, aquí se forma, aquí. Y la fase porfirítica, sódica cálcica o de plagioclasas, se forman más al interior. Y las rocas que están en el sector de Chachani, las zonas, digamos, en las lavas, los cristales o los fenocristales de plagioclasas a veces alcanzan hasta el casi yo he encontrado medio centímetro. Y la parte fina o microlítica aquí se forma. La otra es más profunda y la otra aquí es casi microlítica. Y también se observa, entonces, basalmente aquí, basalmente en el corte, se observa entonces estos escombros angulares o subangulares o redondeados o subredondeados de clastos, pero con una matriz fina. La matriz fina viene porque, como esta lava camina hacia abajo, con este ángulo de cizallamiento que está aquí, entonces ellas se van fracturando mecánicamente, ¿no? Por eso nunca hay que tomar la muestra ahí. Y en la parte de arriba está el Roberts, o sea, esos escombros de flujos, y el frente del flujo lábico está aquí. Muy bien, entonces, ese detalle que hemos hecho, ustedes lo pueden contrastar y lo pueden ver todo este esquema en los flujos de las lavas a bloque o flujos lábicos de tipo lavas a bloques, aquí en todas las lavas que hay en el sur del Perú. Muy bien, vamos a hablar rápidamente para concluir sobre la dinámica de estos flujos, ¿no? Entonces, cuando uno habla ya sobre dinámica, se está refiriendo al movimiento, ¿no? Entonces, hay principios básicos que controlan la dinámica de estos flujos, la velocidad, la rheología, la cantidad de calor perdido y la tasa de enfriamiento, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de la dinámica de los flujos nosotros y de considerar estas propiedades o controles físicos del comportamiento reológico de las lavas, entonces me va a permitir poder discriminar las diferentes unidades de flujos de emplazamientos, ¿de acuerdo? Bien,
Entonces, voy a hablar un poquito chiquitito nomás qué cosa es la reología. Entonces, la reología, entonces, está casi, digamos, se debe de abordar, los estudios de reología los debemos de abordar en cuanto dice a la forma, cómo el magma se deforma, es decir, cuando está bajo esfuerzos de estreses, ¿no? De, de deformación o de tensión. En este proceso reológico siempre existen las tres fases de los magmas, ¿no? Y que están mezclados, líquidos, cristales y las bubbles, ¿no? O las burbujas de gas, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a la composición de los magmas, cada uno tiene, dice, ¿ah? Diferente comportamiento reológico, y esta diferencia en su composición geoquímica, ¿qué cosa hace? De que tengan distinta influencia en la formación de unidades lácticas. ¿De acuerdo? Entonces, esta spreading, esta abertura o esta separación de los flujos lábicos, ¿de acuerdo? Están controlados siempre por la gravedad y por la resistencia y la viscosidad. ¿De acuerdo? Las lavas, esto voy rápidamente, tienen un comportamiento no newtoniano. Estas fórmulas que están aquí sirven para calcular el espesor de las lavas, el espesor. Este es el yield strength, o el umbral de deformación. Tienen ¿cómo se llama esto? La gravedad, la densidad y el ángulo de cizallamiento, ¿no? O de deformación, o el ángulo de reológico, ¿de acuerdo? Y también yo puedo calcular no solamente las lavas, el espesor, sino su velocidad, ¿de acuerdo? Su velocidad. Muy bien. Entonces, Walker, cuando él ve y observa y hace sus mapas de los flujos lábicos, introduce este término que se conoce como el aspecto de ratio, o la relación de aspecto. Fue Walker que definió esta relación de aspecto, y él considera dos variables que están contenidas en el siguiente gráfico, me parece. Están contenidas en el siguiente gráfico, y Walker dice, considere usted este valor respecto al dimensionamiento que usted quiere que quiere observar o tener respecto al dimensionamiento areal de las lavas. Pero considere usted estas dos variables, dice, B es el espesor en metros, muy bien, y que lo vamos a ver ahorita en el esquema, y H es el diámetro, dice, de un círculo, pero en kilómetros cuadrados, que cubre los flujos de lava, pero en ciertas áreas. Entonces, esta es la relación de aspecto que fue digamos, una idea de Walker. Y Walker, entonces, esto no lo voy a explicar porque no voy a terminar. Walker, entonces, habla de este gráfico, ¿no? Este gráfico, miren, en el eje vertical está el espesor, lo que hemos visto hace un momentito. Ese espesor está con la letra B, ¿se acuerdan? B está el espesor está en metros, y en el eje horizontal, está el área cubierta de los diferentes flujos lábicos, pero en kilómetros cuadrados, aquí en kilómetros cuadrados, ¿de acuerdo? Entonces, dice, esta relación de aspecto, dice, está dividida entre el espesor por el área, espesor por el área. ¿Y sirve para qué? Para calcular el volumen. Así de simple, ¿de acuerdo? Entonces, él cuando hace este gráfico del aspect ratio, de la relación de aspecto, dice, él grafica entonces y pone diferentes tipos de magmas, ¿no? El más horizontal y que cubre mayor extensión son los materiales basálticos, lábicos basálticos de color oscuro. Y luego hacia arriba, aquí, miren, aquí están, estos que están aquí, voy a hablar del otro extremo, estas son que están aquí, la que estoy señalando, esas son, ahí las grafican a ese aspecto de radio aspecto de distribución en volumen si quieren, entre el espesor y el área cubierta. Toda esta área de aquí que la cubren las andesitas, las citas y las traquitas.
Y el que está aquí adentro dice que esa área la ocupan las riolitas, ¿de acuerdo? Hay unas líneas verticales que están aquí, perdón, unas líneas rotas o punteadas que están aquí. Esas líneas punteadas me dan la relación del aspect ratio, es decir, la relación que hay entre B y H, entre B y H, ¿de acuerdo? Entre B y H, B y H. A esa relación, eso se debe a estas relaciones. B y H entonces están contenidos en estos valores que están aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces, no le he puesto, le he borrado. Aquí hay unas líneas que están así horizontales, pero en el libro de Castle también hablan de esas líneas que, bueno, que indican en los volúmenes circulares. Bueno, algo más específico. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden que este es en el eje vertical va el espesor, ¿de acuerdo? Y aquí va la extensión, ¿no? A esa relación se conoce como el aspect ratio. Usted lo traducen como guste, ¿ya? Muy bien. No voy a hablar de los leves, porque ya me queda poco de tiempo, pero ya saben a qué se refiere, se puede hacer el cálculo de los leves. Entonces, esto sí, la longitud del aspecto del ratio, ahí se queda. Ya no voy a hablar tampoco de los flujos, ya hemos hablado del Columbia River, no, los flujos basálticos son importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, Oregon está aquí, la Universidad de Oregon está aquí, y entonces este es el Columbia River, muy interesante, es muy lindo, ¿no? Entonces uno toma aquí sale, uno creo que el puerto está aquí, ¿no? Toma el barco y comienza a hacer todo este corte, en bote se hace, ¿no? Entonces es largo, ¿no? Son kilómetros de kilómetros. Muy bien, entonces esa es la sección de los basaltos de Columbia River, miren ahí. Entonces hay carreteras que hacen eso, por supuesto, también. Desde el punto de vista tectónico, entonces estos flujos basálticos son de tipo de hotspot, ¿eh? Eso es lo importante, son tipos de hotspot, ¿ya? Bueno, no voy a hablar más de eso. Estos grandes volúmenes de lavas, aquí están, ¿no? De Columbia River. En Brasil hay, en el África también hay muchos. Se conocen con el nombre de provincias ígneas gigantes. En la teoría de magmatismo ustedes los van a encontrar como LIPS, Large Igneous Romance, ¿de acuerdo? Grandes extensiones de materiales ígneos ígneos extrusivos, ¿no? Ese nombre se conoce. Para finalizar, señores, entonces Walker hizo una definición también, son definiciones básicas importantes para hacer los mapeos en el campo. Entonces Walker habló de unidad de flujo. ¿A qué se llama? Rápido voy, señores. Una unidad de flujo es la parte superior, mejor lo que dice aquí, que se enfrió significativamente y se solidificó antes de que se le superpusiera otra unidad, digamos, otra unidad de flujo, otra unidad, antes que se sobreimpusiera otra unidad de flujo. Cada unidad de flujo esto es importante, cada unidad de flujo es una unidad de enfriamiento por separado. Importante entonces cuando ustedes clasifiquen o hagan su mapeo. ¿A qué se llama? Se llama flujos de lava simples. Se denomina así flujos de lava simples a una lava que no es en el campo, teóricamente y físicamente, no es divisible. ¿En qué? En unidades de flujo, no es divisible en unidades de flujo. Ejemplo, es decir, flujos de lava simples y que se le conoce con el nombre de unidad de flujo, unidades de flujos. Y finalmente, la clasificación repito, para hacer el mapeo en el campo, habla de flujos de lavas compuestos o flujos de lavas de campo, o sea, de grandes extensiones que cubren grandes extensiones en el campo, ¿no? Entonces, estos flujos de lavas compuestos o flujos de lavas, ¿no? O flujos de lavas compuestos o más de un flujo o flujos de lavas compuestos en más de una unidad, esa es la traducción, ¿no? Entonces, repito la traducción, son flujos de lavas compuestos, que es casi igual a, dice,
a más de una unidad de flujos. Bueno, a más de una unidad de flujos. Entonces, con estos tres definiciones, entonces les va a ayudar a ustedes a hacer los mapeos en el campo. Eso que está aquí, eso que está aquí, traducido un mapa. Esta es una unidad de flujo simple y esta es una unidad de flujo compuesta, ¿no? O que ocupan grandes flujos lábicos en campos universales, también hay gente que así lo clasifica, ¿no? Este es en el ESNA, ¿no? Muy bien. Después, aquí no voy a incidir, pero aquí la tasa de fusión está aquí, y el TARDE es el volumen de material emitido en ciertos periodos de tiempo, en segundos, en días y en semanas. Esto se calcula. Alguien ha hecho, en Chile hay gente que hace eso, en Perú creo que nadie ha hecho todavía, y para calcular también ¿qué significa el min? Es la tasa de salida media, ¿no? Del material lábico. Bien. Aquí también les he puesto, entonces rápidamente voy, son importantes definiciones reológicas, ¿no? Les he puesto en inglés, que son esfuerzos cortantes, en francés, porque hay buenos libros también, artículos, algunos en francés, que es el contraste de cizallamiento. Aquí es la tasa de deformación en inglés, la tasa de deformación en castellano, la tasa de deformación en francés, el límite elástico, la viscosidad, la fuerza aplicada a un fluido, la tasa en el cual pueden deformarse, los materiales, cuando se le aplica una fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Estas terminologías están en los cursos de física, ¿no? Ustedes los pueden retomar de ahí. Muy bien, y aquí están todos los modelos de flujos de lava dinámicos, están aquí uno, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos ahí uno, aquí tenemos otro modelo. Estos modelos, entonces, en la parte de acá, aquí está la inclinación del flujo, la superficie, el yield strength, aquí está el umbral de deformación, ¿no? La tasa aquí está la densidad total, etcétera, etcétera. Aquí se ha puesto la viscosidad. ¿Qué contiene la viscosidad con todos sus parámetros? Finalmente, me parece que este dibujo lo he puesto, está en el libro de Peter Francis, en la página 142. Ustedes tienen el libro, yo les he alcanzado una copia. Estos son los dos libros que hacemos en el curso. Entonces, ustedes pueden calcular, entonces, la fuerza gravitacional, que es igual a 2 G por seno del ángulo fino. Aquí está todo eso, ¿ya? Entonces, esta fórmula que me permite calcular en sí sirve para calcular el flujo lábico es igual a H, ¿de acuerdo? H, que es aquí me falta la T. Entonces, de una fuerza que se le aplica proporcionalmente a, entonces aquí tenemos ρ es la densidad, tengo que la densidad, luego tengo que G es la aceleración de la gravedad, ¿de acuerdo? Esta es la tangente del ángulo de inclinación, y nada más, creo que en el libro de Francis hay un valor más, me falta, creo que es el de tau, ¿no? Tau es el yield strength, ¿no? El yield strength, el valor de tau es este, ¿no? El valor de tau, es el límite elástico, ¿no? Muy bien, pues con eso, señores, hemos terminado. Me he tardado mucho, pero para la próxima semana, a ver, vamos a ver, todavía me queda un tiempito, vamos a hablaremos, entonces, ¿cómo se ha terminado? La próxima semana vamos a hacer esto de aquí, entonces este es el gran campo de la vulcanología, conozco bastante de esto también, son las erupciones explosivas y sus productos, ¿ya? Entonces, he tomado algunos ejemplos, pero mejorados del libro de Luke, y haremos toda una clasificación primero teórica de los diferentes materiales piroplásticos, ¿ya? Bueno, la próxima semana. Muy bien, señores, entonces, si tuvieran alguna preguntita, por favor. Gran parte sacado del libro de aquí del